Al filo de la intriga. La maldición del último caballero templario. Ocurrió un 18 de marzo en mitad de una noche oscura, iluminada por los rayos de una tormenta. Jacques de Molay, el último gran maestre de la Orden del Temple, atado de pie a un tronco y antes de arder en la hoguera despiadada de sus pecados, lanzaría una maldición sobre sus captores que sellaría con sangre el pacto del descanso de su alma. La misma corte que años atrás lo apoyó en sus batallas y aplaudió sus victorias, echaría su suerte en la hoguera luego de su captura, pero este hombre no daría descanso hasta demostrar su inocencia ante esta corte acusadora, que había sellado la resolución de la Orden del Temple y con ello la caída en desgracia de sus últimos miembros. En el momento justo antes de arder hasta la muerte, los cielos se abrieron y de Molay maldijo a sus captores, con una única promesa que lo acompañaría hasta el más allá, verlos a ellos también arder en los infiernos como él. Una promesa que haría que de Molay se convirtiera en una leyenda. Natural de Borgoña, donde nació hacia el año 1240, Jacques de Molay fue un noble de origen francés y el maestre número 23 de la Orden de los Caballeros Templarios. Una de las órdenes militares cristianas más poderosas de la Edad Media, que fue creada alrededor de 1118 por Hugo Painés y otros caballeros franceses de la ciudad de Jerusalén. Y que luego de la primera batalla de las Cruzadas, el Papa daría su aprobación oficial, siendo creada hacia el año 1129 durante el Concilio de Troyes. El signo distintivo de esta orden era una cruz roja, bordada a la altura del pecho justo encima del corazón, y un manto blanco que cubría todo el cuerpo de sus caballeros en señal de pureza y castidad, teniendo como patrono al monje francés San Bernardo de Claraval. Al principio la misión principal de los caballeros templarios era la de resguardar y proteger a los cristianos que peregrinaban hacia Jerusalén y hacia los lugares de Tierra Santa. Más tarde esa misión se transformaría en una mucho más oscura, que terminaría marcando el destino de muchas personas en la Edad Media. Los templarios se transformarían en el brazo armado de la Iglesia Católica, siendo los que dirigirían las batallas decisivas de las llamadas cruzadas, conformados por miles de soldados que ayudarían a recuperar la Tierra Santa a cualquier costo, apadrinados por el Papa como su máxima autoridad. Los templarios fueron una orden que se enriqueció rápidamente gracias a las donaciones de tierras, castillos, molinos, iglesias y a las rentas que obtenían de la explotación de los lugares que liberaban. Con frecuencia estas donaciones también estaban acompañadas de personas que más tarde pasarían a formar parte de las filas templarias. Su riqueza no hacía más que crecer de forma incontrolable, al punto de convertirse en el máximo poder económico de la Edad Media, extendiendo su autoridad en territorios como Francia, Inglaterra, Alemania, Portugal y España, llevándolos a construir alrededor de 100 iglesias y casi 80 catedrales. Incluso era tal el tamaño de su imperio, que llegaron a apoyar financieramente a reyes y nobles a través de préstamos, permutas y ventas de territorios. Sus relaciones políticas y económicas los colocaban en un estatus privilegiado en la sociedad antigua. Jacques de Molay se unió a la Orden de los Caballeros del Temple en 1265, probando su valentía y gallardía en las batallas de las Cruzadas, defendiendo con gran fervor la fe y los lugares santos. Ganando la admiración de sus compañeros y el respeto de sus superiores, que vieron en él un diamante en bruto que pronto destacaría por sobre los demás por sus aires de liderazgo, su arrogancia y su astucia con las armas de guerra, que más tarde lo llevarían a comandar a su propio ejército. Y fue hasta la muerte de Thibaut Gaudin, el 22º maestre de la Orden del Temple, que Jacques de Molay conseguiría su tan anhelado ascenso a Gran Maestre de la Orden. Como Gran Maestre siguió defendiendo las riquezas y el poderío de los templarios, disfrutando las dádivas y las victorias obtenidas en las batallas, pero aún siendo un gran guerrero la suerte no estaría de su lado para siempre.
Por muchos años Jacques de Molay había sido intocable en las filas de la orden templaria, desatando la codicia y la envidia por parte de los reyes y nobles. Temeroso del creciente poder del Temple e incómodo con su mera existencia, Felipe IV, actual rey de Francia, decidió que había llegado la hora de quitarse de en medio a los molestos templarios y de paso hacerse con el control de su enorme riqueza. Desatando una red de mentiras, codicias e intrigas entre su líder y el sumo pontífice, el Papa Clemente V. Fue en 1293, con la suerte de los cristianos definitivamente echada en Tierra Santa, que en la novena de las batallas de las Cruzadas, los templarios vieron por primera vez la cara de la derrota. Aunque siguieron peleando hasta el último aliento, las decisiones cerradas, la depravación y el poder desenfrenado del actual comandante y el último en la historia de los templarios, los llevaría a una derrota inminente. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. El esfuerzo de parte de la Iglesia cristiana por organizar nuevas campañas militares sería en vano, pero las riquezas alcanzadas hasta ese momento por la congregación seguían creciendo, convirtiéndose en un botín demasiado jugoso, donde Jacques de Molay, el último gran maestre de los templarios, se sentía dueño y amo absoluto. Lo que no sabía es que detrás de todo ese poderío y grandeza, se tejían los hilos de la traición y las horas de su última gran batalla estaban contadas. Una para la que no estaría preparado y que tenía que librar a puerta cerrada, con la única autoridad por encima de él, el mismísimo Papa Clemente V. Con el fin de las cruzadas, la orden militar de los templarios había llegado al principio de su final, perdiendo por completo su razón de ser, dando inicio a la caída de su líder. Con la excusa del desenfreno de Jacques de Molay, las derrotas y su cuantiosa fortuna, el monarca Felipe IV convenció al Papa de la necesidad de desmantelar la orden de los templarios y apresar a de Molay y a otros miembros ilustres, con una vaga e inconsistente acusación de idolatría, sodomía y herejía que lo llevó a un desguace integral e irreversible. El Papa Clemente V, siguiendo los consejos del monarca Felipe IV, toma por sorpresa a de Molay y a muchos otros de los caballeros de la Orden del Temple, poniéndolos en custodia en su palacio. Luego de noches y días de torturas y maltratos, los acusados de los rangos más bajos de la orden aceptaron los cargos impuestos y fueron condenados a otros 7 años de torturas y flagelaciones. Pero Jacques de Molay, el último gran maestre de la orden templaria, que por mucho tiempo había entregado los mejores años de su vida, ganando el respeto y la admiración de todos, no entregaría su alma aguerrida tan fácilmente. Mientras estuvo cautivo en las mazmorras parisinas, la corona, la burguesía monárquica y el sumo pontífice requisaban y expropiaban sus riquezas, sus tierras y sus propiedades, mientras él pasaba años de tormentos y enajenaciones. Ahora un hombre deplorable, que no era ni la sombra de lo que antes fue Jacques de Molay, viejo, derrotado y al borde de la locura tras años y años de cautiverio, se enfrentaba al in extremis del tribunal inquisitorial, que había esperado paciente la aceptación de los cargos por los que fue apresado. Pero de Molay, aún en estas condiciones deplorables y al borde de su insanía mental, no aceptaría perder su dignidad y su valentía. Este tribunal inquisitorial reclamaba la vida del hereje de Molay, exigiendo la confesión de sus propios labios para poder salvar su alma. Un tiempo después, frente a la Catedral de Notre Dame, la sentencia no se hizo esperar. Jacques de Molay era acusado de sodomía, herejía e idolatría sin confesión alguna de su parte ante el tribunal.
La suma autoridad del Papa Clemente V y la monarquía de Felipe IV le otorgan una condena de cadena perpetua a de Molay, que se armó de valor una vez más para negar las acusaciones y proclamar hasta el final su inocencia. Tras un largo suspiro sabía que había llegado su fin, pero aún reservaba un poder que nadie podía quitarle. Ya sin atenuantes de ningún tipo, el último gran maestre de los templarios fue condenado a arder vivo en la hoguera en una pequeña isla sobre el río Sena, dando órdenes estrictas de que debía ser sin testigos y en mitad de la noche. Con su muerte también llegaba a un dramático final las andanzas de la Orden Templaria, que por años había perseguido y atemorizado a pueblos y ciudades enteras en nombre de la Iglesia Católica, la misma que lo sentenciaba de forma cruel y despiadada. Los objetivos del rey Felipe IV habían sido alcanzados, quedándose con la mayor parte de las riquezas obtenidas por de Molay en las batallas de las Cruzadas, sus tierras y demás propiedades. Pero en el momento que parecía el final para este gran caballero, su historia aún no termina ahí. Felipe IV quería asegurarse de no dejar ningún rastro de los templarios, y fue por esa razón que él y el Papa Clemente V irían a presenciar el espectáculo de la muerte de Jacques de Molay, mientras los demás miembros de la orden eran ejecutados, encarcelados y dispersados para siempre. Pero en mitad de la noche oscura y tormentosa de su condena a muerte, y antes de arder hasta las cenizas en la hoguera por sus pecados, dicen que el último grito de muerte de Jacques de Molay hizo abrir los cielos en dos, maldiciendo a todos los presentes. Una condena que acabaría cumpliéndose sobre sus captores, vengando así su memoria y la de los templarios, y que lo llevaría a convertirse en una leyenda hasta el fin de los tiempos. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.